O tarde todavía, ¿verdad? Estamos un poquito confundidos ahora porque sabemos que hace unos poquitos días todavía a esta hora era oscuro y ya estamos en el día. Doy gracias a Dios por tantas bendiciones que Dios nos da. En esta ocasión también hablamos en esta mañana con la viejita en Nueva York, bueno, en New Jersey, que está ella ahora, y envía saludos a la iglesia, muy contenta porque ha restablecido su salud y está muy, muy bien. Y nos estuvo contando la experiencia de la partida de su marido. Dice que ella estaba bien afligida porque el esposo de ella, que fue un gran amigo y fue un mano derecha mía por más de 20 años, y resulta que ya en los últimos días del año pasado ya no podía más. Entonces lo llevaron al hospital y ya tenía solamente un 5% del trabajo del corazón. Pero con todo, creo que hacía como un 21 años, ¿no? Lo habían operado del corazón abierto. Yo estuve allí esperando esa vez y salió bien. Y me dice, unos días más, y fueron 21 años más. Pero nos contó la experiencia de que de verdad ella, a pesar de todo, una viejita que tiene, yo pienso, como unos 50 más de casados tal vez, y estuvo esperando la voluntad de Dios. Dice, yo nunca creí que la paz de Dios me iba a inundar tanto cuando mi esposo se fue. Simplemente nos miró como una sonrisa y se fue con el Señor. Y después la esposa de mi sobrino también me dijeron esta mañana que ya salió de la parte de cuidado más intensivo y ya está en salón común y ha recuperado mucho de la operación que le hicieron a corazón abierto también. Gracias a Dios por eso. La hermana también envía saludos, la hermana Aida. Está muy bien, ya restableciéndose mucho, pero la tienen amenazada, que son como 3 meses o 6 meses, algo así. 3 meses mínimo estar en el lugar de recuperación, pero de veras que lo que ella tiene es bastante molesto porque sus huesitos están bien malos, y ahí solo viejitos ancianos es lo que hay. Bien, hermanos, que Dios me los guarde una vez más. Vamos a buscar en esta ocasión capítulo 3 a los Hebreos, y vemos la lucha usualmente del escritor en esta ocasión. Como les digo, nadie puede garantizar quién la escribe, pero el Espíritu Santo guió la mano del escritor, ¿verdad? Eso es lo más importante. Aparte de todo esto, encontramos que hace unas cuantas semanas estábamos hablando de que el escritor, o sea, en el siervo de Dios, quien fuera, trató de darle a entender a los hebreos, que eran bastante porfiaditos o necios, de que Jesús era superior a los ángeles. Ellos tenían un concepto de adorar los ángeles y tanta cosa, pero el Señor le movió en esta ocasión el dedo, el lápiz, para escribir esta porción tan bella de una de las epístolas tan preciosas como esta, de que los ángeles no eran mayor jamás que Cristo. Ahora parece como que no haya manera de orientarlos, ¿verdad? Ahora en capítulo 3 entra en una dimensión un poco diferente, y en esta ocasión la manera que aplican a hablarles es que también Jesús es superior a Moisés. Según muchos escritores dicen que se entiende que en esa ocasión, cuando entendemos más o menos cuando el escritor llevaba a cabo esta enseñanza, fue una tremenda ofensa para los hebreos al decir que Jesús era mayor que Moisés. Y eso es la situación. Y no, pues vemos hoy en día, de verdad, como decía el pastor el domingo, las diferentes enseñanzas, diferentes sectas religiosas como enseñan y se apoyan en la teoría de su enseñanza. ¿Y quién nos va a sacar de aquello? A menos que se conviertan para que el Señor transforme sus corazones. Y esa es la situación. ¿Quién convence a un testigo de Jehová aferrado en su creencia? Solamente el Espíritu Santo. He topado con personas de ellas muy fuertes, muy duros, muy convencidos de lo que creen, pero solamente el Espíritu Santo puede convencerles de que están equivocados. A lo contrario, son muy duros, muy duros. Capítulo 3 entonces nos dice vamos a leer hasta el verso 6, acerca de esta situación que se le presentó aquí al siervo del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel
al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oremos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos, oh Señor, porque somos tus hijos. Hijos porque un día te hemos conocido. Hijos porque un día aceptamos una decisión de aceptarte como el Salvador de nuestras vidas. Y sabiendo, Señor, estando convencidos y seguros que tú eres nuestro Redentor. Rogamos en esta tarde, en el nombre de Jesús, que limpie nuestras vidas. Señor, que limpie cada uno de mis hermanos y nos puedas tener en el altar de tu gracia por la sangre de Cristo. Límpianos de todo pecado, de todo aquello, Señor, que hacemos que no te agrada. Y nos presentamos delante de ti con corazones contritos y humillados, para que en el nombre de Jesús podamos llegar al trono de tu divina gracia. En el nombre precioso de Jesús, el Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, hoy y siempre. Amén. 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 Y como vemos en este capítulo y en la introducción al tema de esta ocasión, nos damos cuenta que está hablando de liderazgo. Y está hablando de dos líderes, claramente dos líderes. Pero por más que traten ellos de traer la polémica, diríamos, en la situación, se nota claro que Cristo en todo momento es superior a todo. Amén. Cristo es superior a todo. Y esa es la bendición que nosotros de verdad somos cristianos, porque somos seguidores y tenemos solamente un líder que es Cristo el Señor. Amén. No tenemos, como el pastor nos decía el domingo, ¿verdad? Un líder por acá y otro por allá y tanta cosa que vemos hoy día, mientras un día creen en una virgen, otro día en otra. Estaba notando en esta semana que estaban diciendo, yo no sé en qué lugar apareció un Cristo supuestamente en una peña. Cristo no se ocupa de manifestarse en un barro, en una peña, apareció de pronto en el barro allí, que era la misma cara de Cristo. Y pregunto, ¿quién de ellos lo conoció para que diga que fue Cristo? Amén. O que es Cristo. Amén. Nosotros conocemos al Cristo que murió en la cruz y que resucitó y que nos ha dado vida eterna, pero lo conocemos aquí en el corazón. Amén. No en la mente ni en la vista, sino en el corazón. Eso es lo más precioso, ¿verdad? Y esa es la ventaja, esa es una de las bendiciones que nosotros como creyentes podemos gozarnos, podemos estar tan satisfechos. Y aquí el compositor de esta epístola se ve que él habla con una garantía, con una seguridad. Y hermanos, qué bello es saber que alguien habla con seguridad de lo que cree y que lo que siente y lo cree es porque lo cree en algo que es firme, y ese firme es Jesucristo. Amén. Y es que de verdad nosotros no tenemos una novela que ver, una novela que escribir o nada por el estilo, es que lo cogemos de la palabra de Dios y convencidos que ella es, como dijo el hermanito el domingo, no es que contiene, es que es la palabra de Dios. Las teorías de hoy día es que la Biblia contiene, o sea, lo que conviene sacan a su favor y eso es lo que les obedecen y por eso es que contiene. Y eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero no es que contiene, es que es la palabra de Dios. Y uno de los libros que a mí me da más satisfacción en la concordancia, por eso yo les hablaba en vez pasada, lo que es la concordancia, es que Hebreos nos tira atrás al Antiguo Testamento y nos trae el recuerdo de todo el tránsito que tuvo cuando Dios llamó a Moisés, ¿verdad? Y lo llama de la nada. Yo le decía a mi esposa que me pongo a pensar a veces
de verdad que lo que muchas veces repetimos, que Dios obra por sendas misteriosas, porque es Dios, porque es soberano y porque Él puede hacerlo. Y muchas veces pensamos de la manera que Dios llama a este hombre, a Moisés, y por qué sería que Moisés se dio un momento en meterse en la montaña, en el desierto. Entendemos que prácticamente andaba como prófugo por una situación que había sucedido en su camino cuando vio que maltrataban a uno de sus paisanos. Y entonces dice la Biblia que le dio muerte y a través de eso tenía que huir y prácticamente lo perseguían. Y cuando está allí en el desierto huyendo, Dios lo llama de una manera misteriosa, como todos nosotros conocemos. Y a través de eso viene la historia, cómo comienza a servir al Señor. Pero lo importante de todo es que Él siempre puso peros. Y eso es lo que nos lleva adelante en el escritor de Hebreos, de comparar lo que había en su tiempo, cómo comienza y cómo lucha. La vida de Moisés no fue fácil. Cualquiera quizás de nosotros tira todo, como dicen, por la borda y no, se va porque me es demasiado trabajar con este pueblo rebelde. Eso es lo que dice Moisés, ¿verdad? Y es la verdad. Más miren, me pongo a pensar en cómo Dios obra. Es que nos lleva a la idea de las situaciones que Dios se vale del ser humano para que entienda que Él es Dios. Amén. Y cuando Moisés va huyéndole prácticamente con el grupo, se mete en una tremenda polémica cuando se va a la península y ahí no hay para atrás ni para adelante. Pero tenía un Dios soberano. Ellos tenían un gran rey, ¿verdad? Amén. Ellos tenían un gran rey que de verdad bien armamentado y valiente, pero sin embargo Moisés tenía a un rey invisible pero poderoso. Amén. Y superpoderoso y todopoderoso. Amén. Y de la nada, cuando estaban preocupados, simplemente, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Extienda, coja eso, ocúpelo. No era nada más que el bordón. Y nosotros muchas veces, hermanos, pensamos que tenemos que acudir, y es que sí, es imposible, y comenzamos ahogándonos, como dicen, en un vaso de agua. Y Moisés ve el pueblo que está orando, pero ya el Señor le dice, no, ya es demasiado, ya no pueden orar más, manos a la obra, vámonos. Y de pronto Dios le dice, extienda la vara, y le da las instrucciones. Yo pienso en el momento, la comunicación de Moisés, y eso es que aquí prácticamente en la polémica podría decirse que están en la porfía. ¿Cómo va a poner a Moisés más bajo que ese que murió hace unos pocos meses, tal vez, un poco tiempo, y que murió? Moisés fue valiente, ¿no? O sea, el gran problema es estar entre dos. Y aquí estaba entre dos, sí. Creían en Cristo, claro que sí. Pero resulta que Moisés no se puede. A Moisés también hay que alabarlo, porque el Dios para ellos era Moisés. Y ustedes saben cómo eran los hebreos de idólatras. Y ellos, si el Señor les deja ahí a Moisés a la vista, seguro lo hubieran forrado en oro. ¿Verdad que sí? Porque eran idólatras y el Señor por algo no les permitió lograr el cuerpo de Moisés. Amén. Y así es la historia. Entonces, el escritor aquí les hace ver que no niega que Moisés tuvo mucha valentía, que Moisés hizo muchas cosas, pero que el verdadero autor de salvación era Cristo el Señor. Amén. Que era en Él que tenían que creer. Y es que les va aclarando, a poquito les va aclarando, y esto por la obra que hace el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros de verdad, como muchas veces repetimos, cuando nos convertimos todavía seguimos con ciertas cositas allí, y a veces hay que saber que esto no nos agrada. Y vamos constantemente arrastrando con cosas viejas, que no es la voluntad de Dios tenerla, pero seguimos con aquello, ¿verdad? Y el Señor tiene que obrar en nosotros para que dejemos esas cosas que no son agradables delante del Señor. ¿Cuántas cositas, si nos enumeráramos, a veces nos damos cuenta que no son convenientes, pero sin embargo ahí las tenemos, ¿verdad? Pero eso es lo que sucedía con esta gente, con su rebeldía, con su necedad prácticamente en que estaban viviendo. Pero eso es lo que introduce al decir el verso 1. Por tanto, ¿verdad? Hermanos santos, y cuando vemos acerca de lo que es el liderazgo, prácticamente el ser humano, los seres humanos, pocas veces de verdad actúan sin un liderazgo, y si lo hacen no funciona muy bien. Hay que tener un liderazgo
para que nos lleve adelante. Y por supuesto Dios vio la necesidad de su pueblo, no niega esto aquí, entonces puso a Moisés, y por eso doy una introducción a entender un poquito más cómo comienza Moisés, más o menos por allí, lo que es la obra del Señor, ¿verdad? Para sacar a un pueblo que estaba esclavizado totalmente. Tenía que haber un líder. Y sin embargo, a través de esto, que vemos que uno de los ejemplos notables en el Antiguo Testamento, por supuesto, les está poniendo a Moisés. Es una claridad. Pero que condujo al pueblo de Israel fuera de la esclavitud, hermanos, muy claro, y a través del desierto hasta llegar a las orillas, no hasta el punto, hasta las orillas de la tierra prometida. No pudo llegar. Dios siempre tiene un propósito en todo, hasta las orillas, dice la Biblia, de la tierra prometida. Pero indudablemente fue un héroe, no lo niega en ningún momento. Y esto los hizo reflexionar, al decirle que sí, que fue un gran héroe. Y aún porque miles de años después de la historia, de cómo Dios permitió que el Mar Rojo fuera abierto de la manera que dije anteriormente, a través de la vara, sigue siendo y seguía siendo considerado como un gran héroe y como un gran líder, no se podría negar en ningún momento. Pero muy bien lo hizo, perfectamente, como caudillo que fuera, pero entre todo fue un buen caudillo, pero les dice Jesús es superior Amén. a Moisés. Amén. Jesús es superior en todo a Moisés. Y no es cosa de adorarlo, de cosa por el estilo, sino Jesús es superior. Y entonces habla hermanos. Cuando habla a hermanos santos, y sabemos prácticamente la expresión de hermanos santos, aquí el escritor se expresa de una manera espiritual. Cuando habla de hermanos santos, entra a una manera prácticamente un lenguaje espiritual en vez de racial. Ya no está hablando directamente a los judíos, sino a los convertidos, hermanos santos. Y en otras palabras, hermanos cristianos, y no solamente a ellos. Y por eso les dice participantes. Es un momento como para reflexionar. Hermanos, nosotros como cristianos, no somos judíos, ¿verdad? Pero como cristianos, cuando vemos algo como este acontecimiento, es de detenernos, de detenernos y reflexionar el privilegio que Dios nos da de ser cristianos. No es de como decían hace como unos 10 o 20 o 15 años, decían que en California la mayoría de los hispanos llegaban y acudían, o dejaban la iglesia siendo tan católicos, dejaban la iglesia católica y acudían a una iglesia cristiana porque tenían más méritos y porque eran mejores atendidos. Ustedes se acuerdan quizás de esta situación. Y había una realidad, muchas veces, incluso en Nueva York, muchas veces habían personas que querían sacar algún estatus, alguna manera de algún documento. Y muy fácil, para eso sí llegaban a la iglesia, ¿verdad? Y querían que les diéramos una identificación, que eran miembros de la iglesia y que les diéramos, usábamos usualmente un carnet, que eran miembros, y querían eso con 3 ocasiones que habían llegado para tener un mejor estatus supuestamente, porque la iglesia católica no se los daba. Y entonces en California salió eso, en decir que muchos se decían ser cristianos para tener una mejor presentación. Y no ese es el propósito de ninguna manera. Nosotros realmente, los que hemos nacido de nuevo, hermanos, tenemos un gran privilegio, pero ese privilegio no lo podemos despreciar. Es lo que prácticamente se mete aquí el escritor. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser personas que nos sintamos privilegiados, no en sí orgullosos, sino privilegiados, que Dios fue el que tomó la iniciativa, no fueron ustedes. No fue ninguno de nosotros. Dios fue el que tomó la iniciativa. Él dice la palabra de Dios en 1 Juan, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La búsqueda fue de Dios, no de nosotros. La búsqueda fue de Dios hacia Moisés, no fue de Moisés hacia Dios, porque Moisés era un prófugo. Pero de Cristo es una gran diferencia. Y eso es lo que tratamos de aclarar en este capítulo. Es tan lindo como nos lleva adelante la gran diferencia que entendemos. Y de verdad, hermanos, si usted se siente algunas veces agobiado
o pensando que si de verdad valdrá la pena ser cristiano, gracias a Dios que yo le garantizo a la luz de la Biblia que vale la pena ser cristiano. Porque somos llamados. A mí no me llamó un pastor en ningún momento. A mí no me llamó un ángel tampoco en ningún momento. A mí me llamó el Señor Jesucristo. Para su servicio y para que fuera su hijo, para que fuera su siervo. Y esa es la garantía que podemos comprobarlo con cantidad de pasajes bíblicos. A mí me gusta como lo dice en Gálatas. ¿Se acuerdan que en Gálatas también habían algunos que eran bien raquíticos espirituales? En Gálatas había muchos que eran carnales también. Y resulta que el Señor le da a entender al apóstol Pablo claramente del privilegio que gozaba Pablo. En Gálatas, que ese sí lo escribe Pablo, y estamos seguros, el capítulo 1. Introductoriamente encontramos en Gálatas capítulo 1 de esa seguridad en el cual aquí lo encontramos bastante parecido cuando habla del llamamiento, hermanos, y de verdad no es que estamos ahí como dicen a medias, sino que debemos de estar bien seguros que el llamamiento que nos ha hecho el Señor es un llamamiento de verdad santo. Qué precioso. 1:11 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. ¿Por qué? Porque el Señor lo había llamado por su gracia, ¿verdad? Y así por el estilo podemos notar en 1 Corintios. Alguien me preguntaba una ocasión, pero la epístola primera de los Corintios habla de que ellos eran muy sinvergüenzas. Sí, en 1 Corintios encontramos a una gente muy carnal, pero eran cristianos. Tal vez todos no, por supuesto, pero muchos de ellos, aunque cristianos, eran carnales, pero eran llamados por el Señor. Y hermanos, de verdad que en algunas ocasiones llegamos ahí muy adelante en el libro, en la primera epístola a los Corintios, y usted y yo podemos dudar que si esa gente serían cristianos por su comporte, ¿verdad? Pero sin embargo, el apóstol Pablo habla como a cristianos. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Seguridad. Por más que podamos a veces juzgar o cosas por el estilo sobre el Señor, es el que nos puede juzgar. Y aquí se nota el privilegio que nosotros tenemos. Santos, yo no soy santo. Mira, hay muchos creyentes, hermanos, hay muchos creyentes que dicen, yo no soy santo como algunos piensan. Pues déjenme decirles que a pesar de mis errores, yo soy santo en el Señor. Amén. Y ustedes también. Amén. A pesar de nuestros errores. Amén. Porque si somos lavados, si hemos respondido al llamado de nuestro Señor y somos lavados en la sangre de Cristo, somos santos en el Señor. Amén. Que algunos no vivan una vida santificada es otra cosa. No viven santificados, no viven de acuerdo a las reglas del Señor, es otra cosa. Pero somos santos en el Señor, apartados del mal para la gloria del Señor. En el sistema, en el lenguaje católico le dicen santo hasta la misma tierra, ¿verdad? Esta tierra es santa porque es para un cementerio. Y miren cuántos van allí al cementerio de toda clase, ¿verdad? Personas poseídos y todo por el estilo que han muerto, pero sin embargo el lugar se le denomina lugar santo, ¿verdad? Porque van los cadáveres, no los cuerpos, los cadáveres van a ser metidos ahí a la tierra, lo que se le denomina panteón. Y se le dice es un lugar santo, pero nosotros somos más santos porque somos santos en el Señor. Amén. Y esta es la garantía que nos da el verso 1, que a los santos, a los que somos de verdad llamados por el Señor. Qué interesante, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo el Señor. Aparte de todo, nos garantiza de que nosotros, aparte de eso, tenemos la profesión de cristianos. Somos llamados porque somos directamente llamados por el Señor. No tenemos algo secular que nos llame, sino el Señor nos llamó para un propósito especial.
hermanos santos, nos llamó con un gran propósito. En las semanas pasadas que estábamos oyendo los hermanos con sus mensajes de la noche de la escuela dominical, el tema siempre fue acerca de esto, ha sido acerca y viene siendo, porque tanto en primera como en segunda de Timoteo, siempre su lenguaje es de proseguir, ¿verdad? Siempre de seguir adelante, de dejar las cosas viejas, y a la vez cuando termina la segunda carta a Timoteo es el peligro que no se puede enredar, ya se aclaró muy claro, muy bien estos días, el peligro que se puede enredar cualquier persona que ponga la mirada en esa clase de chusma, como dicen, que aparece hoy día, ¿verdad? Y esa es la situación, de veras. Y hay situaciones en las cuales del que usted menos piensa, ese cae en aquello. Yo pensaba que esta mañana estaba leyendo la palabra de Dios y leyendo exactamente esto, estudiando. Y hermanos, si ustedes, quizás el pastor especialmente, se pone a pensar, algunos de ustedes que sean un poquito más viejos, ¿cuántas personas han visto en la iglesia que fueron aparentemente fieles? Fieles a venir a la casa de Dios, fieles a estar con la casa de Dios, porque como vemos en esta noche, la casa de Dios somos nosotros, los creyentes. Amén. A ver, decimos la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia somos el cuerpo de Dios. Amén. Esta es la casa del Señor. Amén. Esta es la casa que el Señor fundó. Y pues han estado fieles. Han hecho esto, han hecho lo otro, muchas cosas, muchas obras en la iglesia. Han aparentado ser buenos creyentes o fieles cristianos. Y sin embargo, cuando menos uno piensa, se han ido. Y no solamente que se van, el problema es que se van a su mundo, del cual salieron, porque son de allí. Y es triste ver esto, hermanos. Yo cuando me convertí al Señor, siempre le digo a mi esposa, conocí 3 personas, especialmente en los días que me convertí al Señor. Eran muy especiales, me ayudaron mucho espiritualmente, nunca lo puedo olvidar. Siempre estaban con la Biblia dándome ejemplos y enseñándome, porque yo era un niño espiritual y necesitaba la leche espiritual que necesitamos todos. Y hermanos, a los 3 meses aproximadamente del que yo menos me imaginé, andaba manejando su auto bien borracho. Lo vi salir de una cantina y con poco se lleva un poco de gente, bien borracho. Y me dije, este es Walter fulano tal. Yo me sorprendí, mis hermanos, cuando veo aquello. Y nunca más quiso del Señor. Nunca hasta la fecha, ya está anciano, ya está viejito, y nunca más quiso del Señor, nunca. 2 más de ellos, igual manera. Y siempre pensé, ¿qué me iba a imaginar en aquellos días? Gracias a mi Señor, que no lo ve en aquellos días cuando yo me convertí, porque hubieran sido bastante tropiezo para mí. Gracias a Dios. Pero lo que yo menos me imaginé es que ellos volverían atrás a hacer las cosas peor que quizás las hacían antes. Porque vemos en la exhortación prácticamente del verso 1, que nos da a entender, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El verso 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero allí no termina. Jesús fue fiel, como también lo fue Moisés, pero allí no termina. Allí es la polémica de muchos. Sabemos claramente, según el verso 2, y está bastante claro, que Moisés fue fiel. Estamos viendo que Moisés fue fiel, no lo niega en ningún momento. Pero dice en el verso 2 que prácticamente el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y sabemos que la situación que a Moisés se le presentó no era nada fácil, prácticamente. Era una situación bien difícil, pero Moisés lo hizo y continuó porque fue llamado por Dios para hacerlo. Y Dios lo capacitó, Dios lo instruyó y Dios lo capacitó para llevar la obra adelante a pesar de aquellos rebeldes, a pesar de todo, ¿verdad? Y la situación es que Dios lo capacitó con un propósito para libertar físicamente al pueblo de Israel. Óigase bien, para capacitar de una manera física
para sacarlo y capacitarlo al pueblo de Israel de una manera física. Pero Jesús vino y murió, resucitó de entre los muertos para poner en libertad, pero una libertad espiritual al todo ser humano. Un gran cambio. Y eso somos nosotros. O sea, el hecho de acercarse supuestamente al Señor, o acercarse a una iglesia, si no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, sigue siendo esclavo, aunque diga que es libre. ¿Cuántas veces encontramos, hermanos? Miren, es un poquito extraño, mi esposa y yo siempre veíamos este ejemplo. Teníamos una señora en Nueva York que todo el tiempo decía no más adelante. Todo el tiempo yo mismo me le acerqué porque soy de las personas inquietos. Cuando alguien lo veo siempre en la iglesia y me doy cuenta que no ha hecho una decisión, yo me le digo, doña Lumi, mire, yo quisiera en este día hablarte. No, yo todo lo sé, pero más adelantito. Y hermanos, ella se encontraba una persona en la calle y ella le hablaba de memoria, no andaba ni una Biblia, de memoria, y le presentaba el plan de redención claritito. Y usted, para que sea feliz, la única manera es aceptando a Cristo como su Salvador personal, y le hablaba claro, pero no se comía lo que estaba ella ofreciendo. Es una cosa tremenda, interesante ver esto, pero eso es lo que sucede, y hay muchas personas que quizás vivan este problema, que conocen bien acerca de esto, pero lamentablemente no lo viven. Y la situación es que Moisés, es cierto, no lo niega aquí el escritor, saca al pueblo de Israel, y por eso di la introducción, desde las miserias en que estaban viviendo, Dios lo prepara y los saca y los pone en libertad. Ok, pero resulta que fue una libertad física de vivir bajo la esclavitud de Faraón, que es el simbolismo del diablo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús saca la multitud, diríamos millones de millones en este tiempo, nos saca la esclavitud del pecado en que vivíamos, pero no de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual en que nosotros vivíamos. La cosa es que prácticamente nos damos cuenta que para ser salvo, no es simplemente decir, ya yo soy cristiano, o soy esto y el otro, como les he dicho, soy la hija del pastor o el hijo del pastor, y punto, por eso heredo. No. Dios no tiene nietos. Dios tiene solamente hijos. Ese es el caso. Y así gira mucha gente por el sistema de que prácticamente viven todavía esclavos porque todavía no se han arrepentido, aunque estén todos los días. Si todos los días se abre el templo, ahí están todos los días formando parte de la iglesia, pero no son del grupo de la iglesia. Y Jesús es la ventaja que nos ha dado y la seguridad que nos sacó de la esclavitud para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Moisés, muy bueno, pero Moisés no tenía la capacidad de ninguna manera de darle vida eterna a nadie. En ninguna manera. Y los judíos estaban ofendidos prácticamente, pero aquí el escritor le da a entender claro que Moisés pudo ser muy bueno, pero de ninguna manera pudo darles la vida eterna, sacarlos de una manera. Muchas veces oímos hablar que esto y que el otro, que aquí, que allá, y miren, en los países, en cada país casi siempre hay un héroe. Yo a veces pongo el ejemplo del héroe que más conozco en la historia en Costa Rica, que fue Juan Santamaría, ¿verdad? Un pobre muchacho que le decían hasta el tamborcillo porque era chiquitito y feo. Y según era el bullying de la escuela, ¿verdad? Se burlaban de él y toda cosa. Cuando iba a haber una invasión en Costa Rica, simplemente, así para hablarlo por encima, el muchachito se ofreció porque no había manera, estaban ahí atrincherados en una casona grande y los enemigos, ¿verdad? Y de allí estaban esperando para atacar. Y cuando hubo el momento de ir a atacar, no podían porque estaban más armados que Costa Rica misma. Y resulta que el presidente, o qué sé yo, el general o el fuerte, dijo, hay que hacer algo aquí, la única manera era quemar ese casón. ¿Quién se descargó? Nadie, hasta que al fin el que menos pensaron, parece que levantó la mano. Yo, ¿y qué? Se quedaron burlados, es chiquitín. Ese, sí, yo me animo a ir. Le dieron en una mano un rifle, y aunque él no sabía manejarlo, se lleva el rifle, pero en su otra mano derecha se lleva un mechón, echando fuego.
Cuando va llegando se la pone y ellos lo apagan y lo balean, él regresa arrastrado al grupo de nuevo. Fallamos. Él se ofrece la segunda vez, yo voy otra vez, ya no con rifle, solamente con el mechón, ¿verdad? Y el hombre, según la historia, fue arrastrado, jalado hasta que llegó y se la puso, y a través de eso tuvieron que salir unos quemados, otros, pero allí tuvieron la oportunidad de atacarlos. Y por eso Costa Rica no fue la esclavitud de la cual se pensaba. Entonces hoy por hoy hay grandes estatuas de Juan Santamaría hasta el aeropuerto principal. Juan Santamaría libertó al pueblo, pero de la esclavitud, de lo que podía caer, pero espiritualmente no lo puede hacer nadie. Cada país tiene. Juanito Juárez, ¿es verdad? Benito Juárez, disculpe. La pelea que hay en Venezuela con el ídolo que tienen, y todos los países lo mismo, han libertado al pueblo de muchas cosas, pero nunca espiritualmente, únicamente es Jesucristo que nos ha libertado. Decía la esposa del pastor, hermana Rosa, hace unos meses, me gustó mucho su expresión, que si ella cree que si ella no se hubiera convertido, quizás no estuviera viviendo con su esposo. Y no solamente eso, quién sabe qué cosa no pasaría. Yo le digo a mi esposa, quizás si yo no me hubiera convertido, ya me hubiera muerto, ¿sí? Sin Cristo y sin esperanza al infierno. Pero nosotros nos gozamos porque esa es la bendición. Si nos preguntamos, ¿dónde estaría yo si no me hubiese convertido al Señor? No sé dónde estaría. Pero la gracia de Dios obró porque nos llamó por su misericordia para ser libres. Y no podemos de ninguna manera usar el lenguaje que usan algunas personas que se dicen ser cristianos, que estaban mejor antes que ahora. Y eso era lo que los judíos querían constantemente decir. Por más que sea, de ninguna manera cuando hablamos de lo espiritual podríamos expresarnos, era mejor antes que ahora. Ahora yo soy feliz, soy gozoso en el Señor porque tengo vida eterna. Tengo mucha familia en conversa que se burlan. Mi esposa se da cuenta cómo ellos se han burlado de mí por mucho tiempo y se han burlado de mí. Gracias a Dios que al momento han llegado algunos sobrinos a llegar a aceptar a Jesucristo como Salvador y personal, y ellos mismos se burlan ahora de la propia familia. Y es una cosa tremenda. Pero por más que trataron de burlarse de mí, nunca eché atrás, porque yo sabía en quien había creído y que era salvo por la eternidad. O sea, eso es lo que es salir de aquella esclavitud y llegar a la libertad que tenemos en Cristo. Y por eso Moisés jamás podía hacer mucho. Por más que lo quisieran, por más que lo veneraran, pero Moisés pudo ser ejemplo tal vez de un buen hombre, pero no en lo espiritual. Y Jesús sencillamente, como dije el pasado miércoles, sin echársela, yo soy este y el otro, sino dice la Biblia que humilde fue hasta la cruz. Y eso es la profecía que encontramos en Isaías 53. La profecía tan bella, ¿verdad? Que el Cordero sufriente fue hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero siguiendo adelante, cuando nos da a entender que se nos invita en el verso 2 y 3, muy claramente dice que el verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En otras palabras, aquí se nos invita a contemplar, a poner atención en las funciones prácticas de Cristo. Dice que fue el apóstol según enviado o mensajero, fiel al que lo constituyó. Fiel al que lo constituyó. Es la expresión que siempre tenemos, que fue tentado en todo. No hubo, como diríamos, una endija, no hubo una cosita que no, en todo, pero sin pecado, porque no se dio el pecado. Esa es la diferencia que pudiéramos decir de lo que hubo en Jesucristo. Moisés con todo fue muy fiel, pero también tuvo sus momentos que no fueron agradables. Pero de Cristo usted ni yo podemos acusarlo de nada, en absoluto. Y por eso es que tenemos que poner la mirada en Jesús.
Y por eso es que más adelante veremos que los ojos nuestros deben ser puestos en el autor y consumador de la fe. No en Moisés, porque Moisés no es autor de fe. A Moisés no es autor ni consumador de la fe. Jesús es el único. Pudo Moisés alentar mucho los ánimos de la gente en su tiempo difícil, pero no jamás pudo ser autor y consumador de la fe, como es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro héroe verdadero. Amén. Si nosotros meditamos, le decía una viejita, si nosotros como creyentes, cuando vamos a ceder al pecado, meditamos en lo que le costó al Señor comprarnos, en lo que a Jesús le costó comprarme, entonces nos refrenaríamos y viéramos claramente que a Jesús no fue simplemente caminar y llegar y decir, aquí estoy yo listo para que me maten. Le costó una noche entera de martirio. Le llevó un día casi entero en las polvorientas calles de Palestina. Y la Biblia nos dice cómo en la palabra de Dios nos clara, no estoy hablando de la Semana Santa, ¿verdad? Pero cómo pudo ser Jesús prácticamente lastimado en esas arenas. Y cómo Jesús a través de eso recibió juguete constantemente. Y sin embargo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a nosotros. Pero verso 4 nos continúa dando a entender acerca de esta polémica que ellos tenían, la posición. La ilustración nos da a entender aquí que nos encontramos, es que la polémica es de un constructor, prácticamente, un constructor. ¿Y cuál es el constructor? Edifica el edificio, edifica una casa, prácticamente, y la casa, por muy grande que sea, es meramente de la voluntad y la habilidad del que lo construyó, del constructor. Pero Moisés fue fiel en calidad de servidor, de mayordomo, pero no en calidad de dueño, y el dueño es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Entienden? Salgan de esa duda, en otras palabras. Es como dice, salgan de esa duda, porque Moisés fue constructor de aquello, pero en ningún momento fue el dueño. Y nosotros, como vimos la semana pasada, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué interesante. Y cuando vemos a través de esto, entendemos cómo Jesús mismo les dio a entender lo que aquí está tratando el escritor, es que cuando estaban los mismos contrarios siguiendo a Jesús, Jesús les dio a entender que de Jesús hablaba Moisés 2000 y pico de años antes de esto. Qué raro, ¿verdad? Es porque esa es la concordancia de la palabra de Dios. Es como se concuerda la palabra de Dios. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, si alguien lo quisiera leer, me gustaría más, por favor. Juan capítulo 5, en el verso 45 y 47, encontramos, gracias hermano, encontramos que Jesús los enfrentó y les dijo, ya de eso escribió Moisés, no hace unos meses, tiempo atrás. Hermano. Así es la palabra de Dios, 45 al 47, hermano. No, disculpe, 5, 5, 45, 47. Dice la palabra de Dios, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acuso? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Claro. Ya no es más claro. Está muy, muy, muy claro. Veamos que en el verso 45 lo dice, no penséis que yo voy a acusaros. No. Hay quien los va a acusar. Ahora en el 46, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Porque de mí escribió Moisés. Qué bello, hermanos. Tenemos de verdad la garantía, la bendición de creer en este sagrado libro. Amén. Porque aquí encontramos la verdad. Imaginen ustedes, más de 2000 años atrás,
milenios de años atrás, ya el profeta Moisés lo había dicho, de que quién iba a ser Jesús, quién era Jesús, de tal manera que Moisés no sentía un celo de ninguna manera porque alguien iba a ser superado como él. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y prácticamente en Deuteronomio capítulo 18, en el último libro del Pentateuco, encontramos la aclaración que Moisés hizo. Estaban ellos, pues seguro, pienso yo, afligidos, ¿verdad? Porque cuando un líder está por partir, si es un buen líder, la gente se aflige. Otras veces decían que se vaya, ¿verdad? Y sucesivamente encontramos esta manera, pero en el capítulo de 18 de Deuteronomio podemos ver lo que nos da a entender el profeta de Dios, en el cual estamos hablando, comparándolo con Jesús, acerca de lo que venía haciendo en su tiempo, su partida. Y prácticamente ahí lo encontramos cuando dice en el verso 15, 18, Deuteronomio 18, 15. Vean qué clarito que está. Si alguien lo quisiera leer también para que me diera una ayudita, por favor. Amén. Sí, gracias, hermano. Deuteronomio 18. Capítulo 18, verso 15 al 19, para entenderlo un poquito más. Dice así la palabra de Dios: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Hasta dónde? El 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahí está, gracias, hermano. Veamos cómo concuerda en lo que el hermano Alex le dio anteriormente. Práctico, que yo no, en otras palabras, Moisés dice: yo no puedo juzgarles, pero hay quienes va a juzgar. Y aquí encontramos la respuesta clara de lo que Jesús les ha dicho acerca de esto. Ya oyeron, ya ustedes, si son tan espirituales, tan conocedores, oyeron lo que dice la Biblia acerca de Moisés. Y lo que Moisés ha dicho allí, claro, lo concordamos con lo que vemos acá acerca de lo que es prácticamente la casa del Señor. Y esto es un edificio muy lindo. Hay cuántos edificios, vemos tantas veces que la gente en nuestro tiempo parece que está más pendiente del edificio, como estaban aquellos judíos en el tiempo del arca, y adorando más el arca que adorando a Dios. Hay gente que adora más el edificio y busca un edificio bonito, y este es muy feo, vamos a buscar un mejor edificio. Y dicen, es la casa de Dios, ¿cierto? Es la casa donde reúnen o nos reunimos los hijos de Dios. Pero no es la calidad del edificio, es la calidad de los que estamos salvos por Cristo el Señor. Esa es la cosa que a ellos les pasa, y mucha gente hoy por hoy tiene lo mismo. Miren los mismos judíos en nuestro tiempo, qué tremenda sentido le dan a la casa de Dios, o la sinagoga que le llamamos. Tienen sus divisiones, no sé si ustedes sabrán más o menos las divisiones que ellos tienen, cada una tiene su contenido. En cierto lugar no pueden llegar las mujeres, en otro no pueden llegar niños, en el altar solamente ciertos rabinos, y así sucesivamente. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Amén. Qué bendición es ser cristianos, qué bendición es comprender la palabra de Dios. Y la exhortación que aquí vemos de verdad es a una fidelidad. El capítulo 3, en el verso 5 y 6, nos vuelve y nos retorna a la fidelidad en Cristo. No a la gente, sino en Cristo. 5, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. En ninguna manera lo podría negar. Fue fiel en toda la casa de Dios.
Pero ¿qué sucede? El 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, claramente. Casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta es la garantía que tenemos en Cristo. Esta es la garantía que no es que usted tiene que tener allí en su camisa pegado, en su frente pegado, que diga que yo soy cristiano, ¿verdad? Es que los hechos es que nos hacen saber quiénes somos. Por sus hechos los conoceremos. Y práctico cuando nos da a entender en el terminar del verso 6 acerca de algo que si retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, en otras palabras, no es que diríamos nos jactamos en la esperanza, como algunos piensan. Al decir gloriarnos es que la esperanza que tenemos nos mantiene, la esperanza que tenemos nos da seguridad, la esperanza que nosotros tenemos nos da prácticamente la firmeza para seguir adelante. Yo tengo esperanza en el Señor porque sé bien en quien he creído, igual que ustedes. Y eso es lo que nos da esperanza. Hay veces que tenemos esperanza en ciertas cosas y al fin de nada sirven. Puedo tener esperanza en sentarme en esa silla porque estoy viendo de aquí que está bien. Pero si esa silla le han puesto estereofón y la han pintado con barniz y yo llego y me siento pensando por tener esperanza en el banco, paso recto y me caigo, ¿verdad? Pero la esperanza que yo tengo en Cristo es segura porque nunca falla. Si no falló en aquel tiempo, menos fallará hoy día. Esperanza segura. El apóstol Pablo en el capítulo 5, en el verso 5 de Romanos, capítulo 5, verso 5, dice que la esperanza no nos avergüenza. La esperanza no nos puede avergonzar, igual que el apóstol Pedro da a entender que la esperanza que nosotros hemos ahora tenido en Cristo en ninguna manera nos va a avergonzar, porque sabemos bien en quién hemos creído. No es que creemos en las paredes del templo, no, por más bueno que sea y lo respetamos, amamos la casa de Dios, pero la casa verdadera, espiritual, cuando habla tanto en Colosenses como aquí también, la casa espiritual somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y como una casa espiritual, algunas veces lo pone como un cuerpo espiritual. Y cuando hablamos de cuerpo espiritual es como que nos acercamos más a pensar la idea, el sentido. Y por eso les digo, por cierto, la hermana Marta está siempre diciéndonos de su hijo que padece de una uña. Y esa uña que él padece no es solamente el dedito el que le duele, es todo el cuerpo. Con una uñita que nos molesta en el cuerpo, todo el cuerpo molesta a veces y duele. Y entonces no es solamente que yo digo, me duele este oído, como está pasando con mi esposa. Todo su cuerpo se afecta. La iglesia del Señor, nosotros, el cuerpo de Cristo, para que entendieran un poquito más, dice el escritor, somos el cuerpo comprado por la sangre preciosa de Cristo. Y cuando el cuerpo de Cristo se duele una partícula, yo no sé qué es usted, si es oreja, si es nariz, si es un dedo o si es una mano, pero cuando el cuerpo de Cristo se duele en algo, todo el cuerpo sufre. Tenemos siempre que tener ese concepto, hermanos, que el mal que nosotros decíamos para un hermano, pero un hermano en la fe, lo decíamos a toda la iglesia. Parece raro. O sea, que como decía una viejita, así, vamos a un campamento, pero dígame de una vez, si va fulana tal, yo no voy porque yo no la soporto. Eso cabe en las iglesias, ¿saben? No, hermanos, eso no es hablar de la hermandad. La hermandad es creer en los principios cristianos. En creer que aquí, como nos da a entender en esta ocasión, la fe que nosotros demandamos en el Señor es una fe que de verdad tenemos una esperanza segura en Cristo. Y para último, 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. 1 de Pedro 2, 5. Es interesante ver la seguridad, y a mí me encanta, de verdad, cuando los cristianos estamos seguros en lo que hemos creído, estamos seguros de una salvación. Yo cuando me hablan que dicen que la salvación es vacilante, es que se puede ir o que se puede perder, yo mejor
no comparto en ninguna manera esa idea, a menos de que la persona esté dispuesta a que yo le testifique para que nazca de nuevo. Porque si no tiene seguridad en Cristo de que es salvo, entonces no tiene seguridad de salvación, a menos que lo acepte. 1 de Pedro 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y todo, como dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. Hebreos tiene muchísimo que enseñarnos. Allí en el capítulo 10, estaba anotando algunas veces atrás de lo que es la gente cuando trata de buscar ciertos pretextos, ¿verdad? Y dije que era el último, pero vamos a leer el Hebreos capítulo 10 porque me encanta mucho compartirlo. El capítulo 10 de Hebreos, versos 20 y 21. Comparándolo con el 6 mismo, el verso 6 que vimos. Entonces 10, 20 y 21. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. No fue Moisés, fue Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? A través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, la casa de Dios. Gracias al Señor. Nosotros venimos a la iglesia con un propósito, de darle honra, gloria, alabanza al que es merecedor de toda alabanza. No tenemos en las paredes estampas, no tenemos cuadros, no tenemos ídolos, sino tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso es el motivo que con libertad le alabamos de todo corazón. Y aquí nos da a entender en estos dos versículos del capítulo 10 que abrió el camino nuevo. Y la Biblia dice que cuando Jesús expiró, el velo se rompió. ¿Y en qué manera se rompió? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Amén, gloria a Dios. De arriba para abajo. O sea, ya los sacrificios que habían que hacer en el Antiguo Testamento ya no tienen que ver nada. Ahí está Cristo el Señor. Y a Él tenemos que servirle. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y hasta aquí llegamos. Señor nuestro, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque tu gracia es mayor que todo lo que nosotros aún podamos pensar. Rogamos que tu bendición sea con cada uno de nosotros y también que siempre tengamos seguridad que en Cristo Jesús somos salvos para siempre. En el nombre de Jesús el Señor te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Dios me lo bendiga, Amén. pastor. Muchas gracias, hermano.